Buen día, bienvenido, Fito, querido. ¿Qué haces, Alejandro? Bueno, primero que nada, en público, lo dicho en privado, bueno, fuerte abrazo. Gracias, querido. Por un momento difícil, la partida de las madres. Bueno, muy bien. Se valora y se agradece. Bien. A ver, y se necesita siempre. Vayamos a hablar de algo que con mucho interés desde Argentina, porque estábamos el día que le ganamos a Israel. Estaba leyendo a través de la web la columna que escribiste para Búsqueda, Sí. porque todavía estaba muy vigente la pena, la congoja. Yo además tuve la oportunidad de desarrollar una amistad con Mariano Arana. Tengo el honor, esto lo digo así, saco el pecho, de que sus dos últimos libros publicados por Banda Oriental, la editorial, a sugerencia de él, me pidió a mí que oficiara como presentador. Qué lindo. Que en realidad era una especie de motivador para la charla. Un motivador que no se necesitaba porque alcanzaba que Mariano estuviera frente a alguien para que largara, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y además en ese contexto y por también otras cuestiones de amistad vinculada a su sobrina, bueno, la vida me fue colocando en un lugar ya casi de amistad, lo que además provocaba que cuando conversábamos por asuntos públicos, últimamente no tanto, pero públicos que tenían que ver con el devenir político, era muy gracioso porque deliberadamente me salía ese rol. Y yo siempre digo que cuando uno entrevista a alguien con quien tiene una amistad, es peor, y yo creo, por lo menos me pasa a mí, es peor porque como sos amigo te animás a hacerle preguntas más incómodas. Puede ser, me puede haber pasado alguna vez contigo, me puede haber pasado. ahora que me haces pensar. Bueno, como ves, en todo caso, será equivocado, pero es coherente. Ahora te entiendo. Viste que no era por vos. No era de malo, ¿no? Bueno, al contrario, era amor. Mira vos para dónde saltó la liebre. Bueno, lo cierto que a mí me dio mucha pena la muerte, más allá que era previsible por la edad, porque creo que la política uruguaya, y yo estoy seguro que vos también lo pensás, de hecho lo escribiste en alguna medida, se pierde un referente, un símbolo desde muchas perspectivas muy valioso, ¿no? Y lo hiciste dialogar, me interesó esa mirada de dialogar con otros intendentes, intendentes de la era frente amplista, Vázquez hacia acá, o mejor dicho, de la candidatura de Arana, postdictadura hacia acá, el rol que jugó Arana en ese aspecto, y cómo sucedieron otros intendentes, y de alguna manera cómo esa atalaya, esa plataforma sirvió, o quiso servir, o se pretendió que sirviera legítimamente, creo que también lo decís, con claridad, por las dudas, para que nadie se enoje ni se ofenda. Por favor, ¿verdad? Paren de enojarse. En época de ofensa tan fácil. Por favor, paren de enojarse. Viste que lo estoy diciendo yo porque casé el espíritu de lo que estás diciendo. Y desde ese lugar decir, miren cómo este instrumento, este lugar, esta posición pública ha servido o ha pretendido servir para distintos objetivos. Pero claro. Desarróllenlo, compañero. Muchas gracias. Che, sí, tal cual. Arana iba a ser el intendente de Montevideo en 1990. Como sabemos, fue Tabaré Vázquez. El que hubiera sido intendente, Mariano Arana. ¿Por qué Mariano Arana no fue candidato a la intendencia en 1989? Como lo había sido 5 años antes, ¿no? Porque lo había sido 5 años antes, en el 84. Por una razón muy sencilla, y que fue muy dramática para los Frente Amplistas, y especialmente dramática para Mariano Arana. El Frente se dividió. Se rompió el Frente Amplio. Y Mariano Arana estaba profundamente disgustado, tan profundamente disgustado que no aceptó ser candidato a la intendencia de Montevideo en 1989. Y tengo una anécdota sobre esto. Recordame porque hay mucha gente o que lo olvidó o que es joven. Fue el momento en el que la 99, liderada por Hugo Batalla, y el PDC, entre otros por el Negro Lescano, abandonaron el Frente Amplio. Exacto. Y quiero contextualizarlo, porque no voy a decir, bueno, yo qué sé, el 26 de marzo también se fue del Frente Amplio, podría decir alguien. Estamos hablando de, en ese contexto, además, de una porción electoral del Frente Amplio. Enorme. Enorme, fundamentalmente por la buena votación que había tenido la 99 en la elección del 84. Claro. O sea, claro, fue una decisión dramática para el Frente Amplio, fue una cosa tremenda.
Claro, un sector que, yo no me acuerdo, pero ponele 40% de los votos del Frente, o 30% de los votos del Frente en las elecciones anteriores. Es decir, mucha, a ver, la ruptura del Frente Amplio tiene que ver con muchas cosas, capaz que ahora no sé si vale la pena hablarlo, pero tiene que ver con un debate muy de la postdictadura, muy del 85 y 86, entre, como se decía en las revistas de la época, ¿no?, entre nueva izquierda y vieja izquierda. La 99 y el PDC, pero sobre todo la 99, más públicamente, decían: el Frente Amplio tiene que cambiar, el Frente Amplio tiene que moderarse, el Frente Amplio, para decirlo en la jerga de los malditos politólogos, está demasiado corrido a la izquierda, para decirlo en la jerga del barrio, así no se le gana a nadie, ¿no? Y este debate era muy fuerte con los comunistas especialmente. Los comunistas decían: cuidadito, no se puede socialdemocratizar el Frente Amplio, no hay que, para una expresión que puso de moda la calle Pou, ¿no? No se le puede echar agua a la leche, ¿no? Claro, si le vas echando, si vas diluyendo el programa de un partido de izquierda, se te puede volver tan lavadito que al final no tenga ni gracia ganar. Porque ¿para qué vas a ganar si no vas a cambiar las cosas? Esa era la posición, digamos, de los comunistas. Los comunistas y la izquierda del Frente, era la izquierda del Frente Amplio, que en aquel momento era muy potente. Decían: cuidadito con esta gente que nos va a llevar al Frente Amplio hacia el centro. Cuidado con el centrismo, se decía en aquella época. Y este debate fue muy intenso en el 87, 88, y se ató con otro debate, que era el debate de la candidatura presidencial. El Frente Amplio nació diciendo: un solo programa, un solo candidato, a diferencia de los partidos tradicionales, que tuvieron hasta la reforma de 1997, que tenían tantos candidatos a la presidencia como querían, y tantos perfiles ideológicos como querían. El Frente Amplio decía: no, esa no es manera de construir un partido, esto no funciona, Uruguay precisa otra cosa, un solo programa, las bases programáticas de la unidad, 1971, y un solo candidato a la presidencia, Líber Seregni, 1971. En el 84 Seregni no pudo ser candidato, estaba proscripto. Y en el año 89, el ala izquierda del Frente Amplio decía que venga Seregni, y Batalla, que era una persona, para los que no lo conocieron, que tenía muchas cosas parecidas a Vázquez, ¿no? En la manera de ser, en el tono, en la moderación, en el barrio. En cierta cosa medio descontracturada, ¿no? Sí, exacto. Esa cosa de que... Sí, un tipo... La corbata siempre así, sí, ¿no? un tipo que lucía bien, macanudo, el Hugo. ¿Viste? Tranque, el Hugo. Un tipo de barrio. Y la 99 decía: bueno, en realidad tenemos más chance de ganar como Frente Amplio, con una persona como Batalla, que con un militar, ex militar como Líber Seregni. Seregni, que además tiene una relación cercana al Partido Comunista. No era comunista, pero también cercana con Batalla, ¿eh? También. Es decir, se ata un lío programático, ideológico, cuán de izquierda o cuán de centro tenía que ser el Frente Amplio, con un lío más de calculadora, ¿no? Más de, cálculo electoral. Cálculo electoral, y yo diría legítima aspiración de Hugo Batalla de ser el candidato a la presidencia del Frente Amplio. Se hubiera resuelto el tema si el Frente Amplio hubiera aceptado tener 2 candidatos a la presidencia, punto. Déjame porque ¿no fue ahí también que estaba el asunto de aceptamos o no aceptamos al MLN? Por supuesto, estaba, pero no fue decisivo en la ruptura. Porque el PDC, yo recuerdo que en particular tenía un ruido por el tema de los delitos de sangre. El PDC, esa forma, ¿no? Había 2 sectores que eran muy, pero muy reacios al ingreso del MLN al Frente Amplio. El más reacio, como bien decís vos, el PDC. Y el segundo, en intensidad de rechazo, el Partido Comunista. Sí. Pero el veto principal venía del PDC. Ok, no importa. En todo caso, el Frente Amplio se rompe
se pudo evitar la ruptura si el Frente Amplio se hubiera apartado de uno de sus principios fundacionales. Sin embargo, la candidatura única. Es tan lindo que lo agarres por ahí. Bueno, que quizás nos genera entusiasmo porque fue nuestra propia vida, ¿no? No, estábamos con las burbujitas arriba en esos años. Totalmente. Porque lo que luce realmente interesante es que la reforma electoral, constitucional electoral, que es la que hoy rige, lleva en su esencia, exceptuando alguna que otra cosita, ese histórico planteo de la izquierda. Absolutamente. Es decir, la izquierda termina, sin estar en el gobierno, generando o viéndose beneficiada, esa es otra linda discusión que habrá que dar algún día, claro. Con dos de sus más exigentes e históricos reclamos: candidato único, claro, programa único y elecciones departamentales separadas. No necesariamente el tiempo, lo que decía el Frente Amplio es que si a nosotros nos pudieran votar solo en la intendencia, nosotros lo hubiéramos ganado antes, ¿te acuerdas que reclama? Pero lo cierto es que eso se le da sin estar en el gobierno, al Frente Amplio. Sí, así es. Es muy interesante, dicho sea de paso, da para charlarlo, y yo te voy a decir cuándo lo podemos charlar. Dale. Después, dentro de un ratito te voy a decir. Si querés. Es muy interesante el proceso de... yo lo llamaría de evolución cognitiva del sistema político uruguayo que llevó a abandonar las candidaturas múltiples. Es un proceso de aprendizaje y donde el desafío de la izquierda juega un papel muy importante, ¿no? Es decir, para mí el sistema político uruguayo es mucho mejor ahora después de la reforma del 96. Te adelanto que varios de mis amigos no piensan lo mismo, ¿no? Pero para mí es mucho mejor ahora. Los partidos son mejores, son más homogéneos ahora que antes de la reforma del 96. Para mí mejoramos, evolucionamos, y esa evolución fue consecuencia, yo te diría, de 30 años. Que este tecito, ¿sabes cómo me viene? Botinelli y Garcés son los que toman té acá. Mirá que bien. Muy bien, muy bien. A la salud entonces de Botinelli. Che, hace tiempo que no viene Botinelli padre, ¿no? Botinelli padre, sí. Eduardo al firme siempre. Qué bien. Mirá, yo veo en esa reforma del 96, desde este punto de vista, la incorporación de las primarias y las candidaturas únicas, veo un proceso de aprendizaje, de evolución cognitiva, en los términos del profesor Emanuel Adler. Evolución cognitiva. Aprendimos. Estamos aprendiendo. Mejoramos. Y en ese proceso de aprendizaje, el desafío que propone el Frente Amplio desde el 71, un programa y un candidato, es muy importante. Pero quiero agregar que tampoco el Frente Amplio hubiera hecho tan claramente este desafío, y este desafío no hubiera sido tan persuasivo y tan intenso, si no hubiera habido 30 años de crítica muy fuerte a los partidos tradicionales, a la fraccionalización de los partidos tradicionales, desde el mundo intelectual. Desde el mundo intelectual, desde la revista Marcha, la generación del 45, el ambiente espiritual y cultural de los 60, que decía no, hay que hacer política de otra manera. Yo rescato esto porque es una manera de rescatarme a mí mismo. Porque a mí mismo, al lugar que yo creo que tenemos, o al papel que yo creo que podemos jugar con humildad, ¿no? Sin ponernos ninguna capa de superhéroe, pero al aporte que nosotros desde el mundo universitario, desde el mundo académico, desde el mundo de la comunicación, podemos hacer para que las cosas mejoren. Es decir, las cosas no solo mejoran porque los partidos políticos compitan entre sí. Las cosas mejoran también si la sociedad obliga a los partidos políticos a poner ciertos temas en la agenda. En un proceso de evolución cognitiva, para pasarlo en limpio, hay muchos protagonistas, hay muchos actores importantes. Los partidos son actores importantes, pero otras organizaciones y otros liderazgos son importantes. El liderazgo, organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento, usinas de ideas, think tanks, como dicen los gringos, el mundo universitario, las redes de expertos, juegan un papel importante, o pueden jugar, y yo diría, deberían jugar un papel importante para que las cosas mejoren. Todo esto es un largo prólogo
y volvemos a Mariano Arana en un segundo, para invitar a la gente a la presentación de un libro. Porque hay un libro que se va a publicar ya mismo. Ahora cuando estabas haciendo toda la lista de invitaciones, Alejandro, estaba tentado a incorporar la mía, pero decidí, no voy a esperar un momento más oportuno. Así la mía queda sola. Es una estrategia de marketing, ¿no? Porque justamente jueves 6 de julio, en Sala Magnolio, a las 19 horas, y con la presencia de Fernando Pereira y de Beatriz Argimón, presidente del Frente Amplio y vicepresidenta de la República, vamos a presentar el libro de La Máquina de Aprender. ¿Te acordás? Esos foros que hicimos durante un año para discutir desafíos de la democracia uruguaya desde la perspectiva de la evolución cognitiva. ¿No? Y en ese libro yo escribo un capítulo donde trato de explicar cómo aprenden las democracias, cómo evolucionan las democracias, y uno de los ejemplos que pongo en mi capítulo es cómo se abandonó la regla de las candidaturas múltiples y cómo los partidos empezaron a tener un solo programa y un solo candidato a la presidencia. Y los argumentos desde este punto de vista, lo presento como un caso de aprendizaje y trato de subrayar qué actores participaron y qué papel jugaron no solo los partidos, los otros, los intelectuales, los académicos, los expertos. Mira, estoy recibiendo el mensaje de Agustina David, puede ser, de la comunicación de Planeta. Genial. Para preguntarme dónde me alcanza tu libro. Genial. Que va a ser presentado. Es un libro en Sala Magnolio, que es una sala preciosa, es un anfiteatro precioso, 6 de julio, jueves 6 de julio. Del grupo empresarial de comunicación Magnolio, que incluye FM del Sol y muchas otras radios. Y que son accionistas ahora de Búsqueda. Y la verdad que se portaron súper bien cuando les pedí la sala, todo eso. Y bueno, nada, no es un libro mío, es un libro de mucha gente. Lo coordinamos con Fernanda Boidi, mi colega, y es un libro donde con Fernanda hiciste el ciclo La Máquina de Aprender. La Máquina de Aprender. El libro recoge ese ciclo. Perfecto. ¿Tá? Y entonces ahí van a poder leer un texto de Chaschetti sobre asesorías parlamentarias, un texto de Nicky Johnson sobre participación política de la mujer. ¿Escribe Cardarello también? Escriben Cardarello y Nieto sobre gobiernos departamentales y locales, un texto apasionante y súper polémico. Y otro texto apasionante, súper polémico y súper bien hecho también, el de Diego Luján y Gonzalo Puch, sobre el uso del mecanismo de urgente consideración. Y se recogen los textos y se recogen los debates en los que participaron otros colegas, como el Flaco Buquet, participaron otros colegas, o Rosario Queirolo, pero también muchos políticos. Porque las democracias aprenden, creemos nosotros, y yo creo profundamente en esto, cuando el mundo de la política dialoga con otros mundos. Con el mundo, o aprenden mejor o aprenden más rápido. Cuando el mundo de la política dialoga con el mundo de los expertos, con el mundo de los universitarios, con el mundo de la sociedad civil, ¿no? Cuando se generan procesos virtuosos de ida y vuelta. Sí. ¿No? De ida y vuelta quiere decir, nosotros podemos aportar algo a la política y la política nos aporta todo el tiempo cosas a nosotros, los del mundo universitario. Pero además porque también nos han enseñado, hablando de aportes y capacidad de aprender, tanto tus colegas, que además son, en el caso de él, amigo, Juan Pablo Luna, claro. Rosenblatt, ¿verdad? También siempre muy amables para participar acá en este programa desde su nueva casa, Chile, nueva entre comillas, sí. Hace decenas de años que viven allí, claro. Y que ellos señalaron, antes que muchos quizás, y con no porque tengan la capacidad de vanguardia, de ver cosas donde los demás no, sino porque ese es el trabajo. Claro. Y te voy a decir una cosa, y porque vienen de Uruguay. Bueno, está bien. Yo como general a cualquier tentación nacionalista exagerada le temo, y me parece que andamos por la misma vereda en ese sentido. Pero no deja de ser cierto. No, pero está bien. Que si sos uruguayo entendés mejor algunas cosas. Y yo recuerdo que ellos la política, lo han dicho casi en forma solitaria en el arranque, hasta quedarse roncos de manera prudente, pero también clara,
que, por ejemplo, la política chilena exhibía serios problemas, por izquierda y por derecha, de aislación, de pobres y muy malos vasos comunicantes con el resto. Esto es lo que estás diciendo vos, pero al revés. Juan Pablo en ese sentido fue genial, fue el gran profeta, digamos, del desplome, del estallido de Chile, el profeta. El que lo vio venir antes que los demás. Che, pero entonces, nada, lo que quiero decir es, la ruptura del Frente Amplio que se pudo haber evitado si el Frente Amplio hubiera renunciado a ese principio, ¿no? Determinó que Arana no fuera candidato a la intendencia porque se recontra disgustó, se enojó, se entristeció y no quiso ser candidato a la intendencia en 1989. Yo era cajero del Banco Hipotecario en esa época. Y yo recuerdo haber atendido a Mariano Arana en la vieja sección Caja de Ahorro Valores del Banco Hipotecario, principio del 89, después de la ruptura del Frente Amplio. Yo no tenía ni idea de que Arana estaba tan disgustado, yo ni lo conocía. Y entonces me acuerdo que lo atiendo y le digo, bueno, intendente, ¿no? Sí, no, yo era en esa época además muy frente amplista y muy comunista, como ya todo el mundo sabe, y no me pesa. Y entonces para mí era un héroe, ¿no? Mariano Arana había sido candidato a la intendencia en el 84. Y entonces, y me miró con una cara, no enojado, ¿no? Una cara de tristeza, ¿viste? Entre triste y enojado. Se le notó el disgusto. Yo creo que ya, nunca se lo pregunté, ¿no? Se lo tenía que haber preguntado. Pero yo creo que ya adentro suyo, ya él tenía decidido no ser candidato. Y esto le generó al frente un lío enorme, porque andaba a buscar un candidato a la intendencia. Entre otros se manejó el nombre de Danilo Astori. Y después de darle muchas vueltas... Danilo no quiso. Y cuentan en algunos libros por ahí que el propio Arana dijo, y este muchacho Tabaré Vázquez, que además es parecido a Batalla. Sí, claro, esa es otra apasionante, ¿no? Y Tabaré ganó la intendencia, pero Vázquez aparece ni como primera, ni como segunda, ni como tercera, ni como cuarta opción. Es una carambola grande como una casa. Grande como una casa. Tabaré Vázquez, que tenía poquísima actuación política, poquísima, que pero así, viste, a las cansadas, por allá por el año 87, lo habían integrado al Comité Central del Partido Socialista, pero no por ser un militante aguerrido, sino porque era un tipo ya con cierta nota, era un tipo muy prestigioso ya, ¿no? Socialista, desde luego, ¿no? Pero muy prestigioso en el mundo académico, universitario, en la medicina, en el deporte, ¿no? Tesorero de la Comisión Pro Referéndum. Es decir, tenía cierta actuación más social que política. Y Tabaré termina siendo un buen candidato a la intendencia, no sé si un extraordinario, pero un buen candidato a la intendencia, y Tabaré termina ganando porque el Frente votó muy bien en Montevideo, porque el Frente crece. Y termina siendo un muy buen intendente, porque demuestra uñas para guitarrero, demuestra ser un tipo profesional, él toma distancia también de la estructura frente amplista y decide, a mí no me van a correr con el poncho, demuestra autoridad, y rápidamente como que se instala, sobre todo después del desplome de la URSS, ¿no? La crisis del Partido Comunista, y en un momento de efervescencia del debate interno en el Frente Amplio, muchos empiezan a ver a Tabaré Vázquez como, este es el tipo que nos puede llevar a la presidencia. ¿No? Este tiene que ser nuestro candidato. Uh-huh. Y se empieza a hablar de una macrocoalición, ¿no? Una macrocoalición que sea el Frente Amplio más otros socios en torno a la figura de ese intendente sorprendentemente moderno e inteligente y que caía bien, ¿no? Y bueno, y así se crea el Encuentro Progresista en 1994, y así empieza la extraordinaria carrera de Tabaré Vázquez. De casualidad, porque el Frente se rompió y Arana no quiso ser candidato a la intendencia. Pero Arana no quiso ser candidato a la intendencia, habiendo sido además el que
lideró la elaboración programática del Frente Amplio para Montevideo. El cerebro, fueron muchos cerebros, ¿no? Pero el que lideró el proceso de redacción de las bases programáticas de gobierno del Frente Amplio para Montevideo, que están contenidas en un documento que en el mundo frente amplista se conoce como el documento 6, ¿no? Fue Mariano Arana, el que presidía el plenario departamental de Montevideo entre el 85 y el 89, era Mariano Arana, y el que impulsó la redacción de ese programa, que es el plan que el Frente ha venido desplegando desde el 90 para adelante, cuyo eje es la democratización de Montevideo, democratización política, participación, ¿no? Descentralización. Sí, los SZ, ¿no? Los comités. Antes de que existieran los municipios, ¿no? Exactamente. Participación política. Democratización social, desarrollo de las políticas sociales. Democratización cultural, la democracia en los barrios, yo qué sé, ¿no? ¿Qué más? Participación, a ver, espacios verdes, las plazas, que la gente vuelva a los espacios comunes, toda esa cosa que hizo el Frente, en buena medida responde a la cabeza y a la pasión montevideana de Arana. Arana fue intendente de Montevideo después, ¿no? Cuando se le fue el disgusto, y durante 10 años fue intendente de Montevideo, y para mí Arana no quería ser otra cosa que intendente de Montevideo, porque su pasión era Montevideo. Después fue ministro de Vivienda, ¿no? Pero fue ministro de Vivienda. Bueno, fue ministro de Vivienda después de haber sido dos veces por eso intendente. Y también fue senador de la República, ¿no? Pero no, digo como, sí, como... Ni que hablar, pero si le pudiéramos preguntar a Arana, que ya no podemos, si le pudiéramos preguntar, o capaz que está escrito en algún lado, No, pero... capaz que está escrito en algún lado, lo que más le gustaba a él era como cargo público, ser intendente de Montevideo, vos que lo conociste bien. Sin duda. Entonces ser senador macanudo, ser ministro de Vivienda macanudo, pero, viste, Arana era un apasionado de Montevideo. No es candidato a la intendencia en el 84 por casualidad, sino porque era un loco de los rincones, no, probablemente, de las esquinas. Probablemente ayudó, no, sí, no, probablemente, porque estoy cometiendo una tontería si lo digo en esos términos. Villar, que había sido el anterior candidato y que por supuesto estaba con vida y todavía estaba vigente, estaba proscripto por la aún vigente dictadura, ¿no? Claro. Hay que recordar que el Frente Amplio se vio obligado a rascar en la lata. Pero rascó bien. No, ni hablar, Claro. pero quiero decir, hablando de las casualidades... Pero tenés razón, es así tal cual. Es más, yo no me canso de decir, esta es otra lectura, porque he aprendido de ustedes y porque los leo a todos ustedes, y ustedes los analistas políticos, los que vinculan además la trayectoria de los partidos con la historia, señalan que un partido político es la suma de muchas cosas. Claro. También de trazabilidad histórica, y que a esa trazabilidad histórica... En Uruguay, por lo menos, le viene bien cierto grado de martirio. Bueno, interesante. Y yo no me canso de decir, claro, fuera de contexto, imagínate, mucho más hoy, que felizmente, en el marco de una sentencia de la Corte Interamericana a la que el Uruguay integra desde el gobierno de Sanguinetti, o sea que, ¿no? Se convoca a la ciudadanía a participar del acto por las muchachas de abril, ¿no es cierto? Pero ¿por qué digo esto? Porque si no fuera contexto puede quedar. La dictadura, está bien, estamos medio siglo, estos temas están acá, ¿no? Están pululando, nos están rodeando, ¿no? La dictadura, en su afán de, por supuesto, de cortar con todo acto que oliera a democracia y a institucionalidad y a derechos, pero con especial énfasis en todo lo que oliera, en particular izquierda, se encargó de generar un martirio hacia la izquierda y hacia el Frente Amplio, que siguiendo esa lectura que muchos académicos sostienen, terminó siendo favorable a la generación y a la permanencia del Frente Amplio. Es así. Mirá, Fernando Rosenblatt, que vos mencionaste, tiene un libro hermosísimo, capaz que ya lo hablaste con él. Fernando Rosenblatt dice, ¿dónde está la magia? ¿Por qué algunos partidos persisten y otros no? Él dice, los partidos que duran son los partidos que vibran. Expresión lindísima. Muy partidos bien. vibrantes. Casi poética. Party Vibrancy se llama el libro. En Latinoamérica. Es un libro precioso, que es su tesis de doctorado. Precioso el libro. Y dice, los partidos vibran
Él hace una mezcla de distintos enfoques, una cosa ecléctica y preciosa. Él dice, para que un partido vibre, ¿no?, tiene que tener sueño. Vos mirá qué interesante. El partido tiene que tener un sueño. Esto suena a Jorge Valle y a Talvi, ¿no? ¿Te acordás que Talvi siempre decía, ¿no? Decía, porque Jorge me decía, usted tiene un sueño, tiene que compartirlo. Los partidos que vibran tienen sueño. Valle y Ordóñez tenían un sueño. Yo diría, el Frente Amplio, desde luego tiene un sueño. Los partidos tradicionales, los colorados y los blancos también tienen sueños, objetivos, ¿no? Es decir, no alcanza con la ambición de ganar. Tenés que tener un sueño para contarle a la gente. Si no, no vibrás. A mí me parece muy importante. Vos le preguntabas hace un rato a Juan Negri, decía, che, ¿dónde está la diferencia? Estaba pensando eso. ¿Dónde está el sueño? Claro, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿No? El loco de Milei tiene un sueño. Ojo, el loco de Milei tiene un sueño, ¿no? Entonces, y genera vibración. ¿Y sabés quién tiene un sueño también? Y casi por oposición, pero quizás no sé si tanta. El peronista. ¡Ay, se me fue! No, el de bigotes, el que fue secretario de Comercio. Moreno. Mirá. Yo lo sigo mucho por redes. Mirá. Es un loco que tiene sueño, el sueño peronista. Y vos decís, esta gente tiene sueño. Sí, el sueño. ¿Viste? Vos tenés que... para que te crean. Han pasado rosca también. Y Milei ni que hablar. Pero bueno, los partidos que vibran tienen que tener un sueño. Los partidos que vibran tienen que tener trauma, dice, segundo. Claro, trauma. Jaime Jaffe decía, el Frente Amplio se convirtió en la tercera divisa. ¿Por qué? Y por el trauma. El trauma de la dictadura, la persecución, la tortura, los desaparecidos, el exilio. La tragedia. ¿No? Los partidos tradicionales tienen trauma, ¿no? La guerra civil, los blancos que siguen evocando las revoluciones, por la libertad, ¿viste? Bueno, Quintero, los colorados. Los colorados tienen, entonces, primero, tener un sueño. Segundo, haber padecido algún trauma. Esto es medio psicoanalítico. Pero tiene que haber emoción. Yo lo voy a decodificar en mis términos. Sueño quiere decir ideas, creencias, valores, principios. Segundo, el trauma, emoción. Para vibrar, emoción, ¿no? La emoción viene del trauma, ¿tá? Tercero, canales para la ambición. Es decir, un partido no vibra si la gente no puede hacer carrera. Si lo que empiezan su gente, si vos. Claro, si los militantes no pueden soñar en un día estar al frente, ser ediles, ser diputados, ser senadores y hasta ser presidente. Si no hay canales, que favorezcan la ambición. En esos términos, porque es justo el costado de la política que peor marketing tiene. Claro, ¿verdad? pero la gente para militar también tiene que tener... Y sí, tiene que soñar un poquito, ¿viste? Con poder decidir cosas, hacer carrera. También hay gente que milita y queda contenta con pegar el afiche, ¿no? Totalmente. Y se siente que ese... Totalmente. Fernando lo que dice es que en realidad, para vibrar, precisas las 4 cosas. Le tenés que permitir a la gente también hacer carrera. Y lo cuarto, tiene que haber barreras, él dice barreras moderadas a la salida. Es decir, no te tiene que... Lo traduzco en mis términos. Que me perdone Fernando si me estoy equivocando. Pero... no te tiene que salir barato irte del partido. Claro. ¿Viste? Y en Uruguay, el que se va de un partido cae en una especie de ¿qué? De la nada. Caes en el medio. Pero por eso... Si no, preguntame a mí. El que se va de un partido queda... Es muy difícil. Te vas del partido y te vas al otro, ¿no? El costo que pagás en Uruguay por salir de un partido e irte para otro es muy alto. Bueno, y por eso... Perdés amigos. En el final... Mira, se nos fue ya en el tiempo, ¿sabes? Pobre Mariano. No estuvo divino. No, al contrario, Mariano... los otros, pero hablar de Mariano. Las otras puntas... No, pero Mariano quedó igual de... Ahora en el final, pero esto último en particular que acabas de decir me da más coraje para prometer lo que yo siempre hago contigo y con todos. Ser un poco descortés. Dale. Pero porque sos amigo. Dale. No me gusta... ¿Qué? Sacarlo así. No sé si es adecuada del todo la expresión. Se partió el Frente Amplio, se rompió el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio continuó. Algunos se fueron. Bueno. La expresión se partió, pero no lo digo para... me da la sensación que eso ya no existe más. No, claro. ¿Entendés? Claro, cuando algo se rompe, eso ya no existe más. Bueno. Y en realidad el Frente Amplio continuó. Sí. Y paradójicamente terminó, bueno, ya sabemos todos Lo que pasa es que los que se ¿no? fueron se sentían frente amplistas también. ¿O no?
No se sentían frente amplistas lo que se fueron. Lo que quiero decir es que vos lo acabas de decir. Se fueron del partido y quedaron ¿dónde? Es porque si vos pasás la línea. Me apoyo lo que acabas de decir. Se fueron de... Sí. Pensá en ese nuevo espacio que apareció como, el nuevo espacio esto viene para quedarse. Votó muy bien, ponele, fue como Manini, ahora, en la elección del 2019, votó 10, 11%, 10% en aquel momento, Manini sacó 11%, y en la elección siguiente se achicó. Sí, porque otra cosa, Hugo ya fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, y entonces ya era... Y Batalla sacó 20.000 votos. Claro. Solamente 20.000 votos. Un movimiento que tenía, no sé, yo soy malísimo con esto, pero tenía cientos de miles de votos Batalla. Eso también necesita... Es decir, te vas de un partido... Vos tenés que hacer una lectura. ¿Qué hiciste, macho, que te pasó eso, no? Lo que pasa es que en Uruguay, los partidos en Uruguay vibran porque la barrera a la salida es altísima. Sí. Te vas de un partido y pagás un costo muy alto, muy alto. Solo decir, Alejandro, que yo comparo, en esa columna esto de Mariano Arana, esta pasión montevideana de Mariano Arana, con todo lo que vino después, o con muchas de las cosas que vinieron después, que fueron, por ejemplo, el caso de Daniel Martínez, o en el caso ahora de Carolina Cose, que es ser muy buenos intendentes, o intentar ser los mejores intendentes posibles, pero para seguir avanzando en la carrera política, ¿no? Es decir, Daniel Martínez fue un buen intendente, un muy buen intendente, pero no necesariamente como Mariano Arana. Mariano Arana lo hizo porque amaba a Montevideo y no le interesaba otra cosa. Daniel Martínez quería ser presidente. Carolina Cose va a la intendencia de Montevideo porque no logra ser candidata a la presidencia. Y va a ser la mejor intendencia que pueda. Probablemente sea una buena intendencia la de Carolina Cose. Sí. Pero no necesariamente porque le interese Montevideo en sí, sino porque lo que le interesa es ser presidenta. ¿Tiene algo de malo esto? No tiene nada de malo. Al contrario, puede ser bueno para Montevideo, porque hacer las cosas bien, puedes hacer las cosas bien por amor, o puedes a Montevideo, como Mariano Arana, o puedes hacer las cosas porque estás imaginando que es un trampolín para seguir adelante. No tiene nada de malo. Lo importante es que los montevideanos... en esa dirección pongo el caso de Volonté, con la empresa UTE. Pasa todo el tiempo. O Ricardo Lombardo, que fue presidente de Antel. Y que tuvo aspiraciones de ser... Entonces, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Solo ¿Dónde colocarías, curiosidad para conocer? ¿Dónde colocarías a Yamandu Orsi en ese sentido? Mira, yo creo que lo de Yamandu Orsi es... No, yo creo que Yamandu Orsi, no sé si alguna vez soñó con ser candidato a la presidencia. Yo creo que la vida lo va llevando. Tiendo a suponer lo mismo que vos. O sea, no creo que él haya dicho... No, ya hace 4 años que sí, ¿no? Que empezó a verse como que podía. No creo que haya dicho, voy a ser intendente de Canelones, porque en el fondo... Claro. No sé si se lo imaginó. La verdad que no lo conozco tanto como para decirlo. Tiendo a creer que vos. Pero lo que me parece interesante, lo digo antes que lo vuelvo a repetir, termino como empecé, que esta es una lectura que, como todas las que hace cualquier persona, vos incluida, uno puede o no puede compartir. Claro. Primera obviedad, pero que hay que decirlo. Hay que decirlo. Y segundo, que desempeñar una tarea pública y entregar en ella toda la capacidad, el talento, el tiempo, la entrega, y agrego yo sin problemas, el amor incluso, porque haciendo bien esa tarea pública, esa persona cree que puede desarrollar otra, aún más importante, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Es más, en la medida que lo hagas bien, tiene todo de bueno. Claro. Y quiero decir, porque además ahora y además, ya de paso agradezco a Daniel que tuvo la gentileza, cayó con su casquito de bicicleta el otro día, el velatorio de mamá, porque apreciaba mucho a mamá y mamá le apreciaba mucho a él, siempre a todos lados, ahí se veía. Bueno, y cayó ahí, ¿no? Y yo soy de los que cree que Daniel Martínez, las circunstancias políticas, lo colocaron en un lugar tan incómodo, no sé si lo estoy expresando bien. Quiero decir esto, hizo una muy buena intendencia de Montevideo. Claro, lo hizo, sí. Hizo una muy buena intendencia de Montevideo y paradójicamente se transformó en un candidato que, habiendo hecho una buena gestión de Montevideo y habiendo ganado su propio partido, los votantes, porque en el medio hubo una elección nacional, no lo reeligieron. Es así, es interesante, tal cual. Mucho pero si habrá que aprender y estudiar, ¿eh? Es así, tal cual como lo dijiste vos.
Bueno, vamos. Sí, bueno. ¿Me dejás decir una eso. cosa más de Arana? Dale. De las tantas. Tengo 4 o 5 para mí hitos de Arana que lo vuelven único y irrepetible. Pero una de ellas que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora de cultura y arte con Marina Rodríguez. Los símbolos. La vida y por lo tanto la política necesita de señales que tienen que dar los políticos, ¿verdad? Aunque de pronto una ley no es necesariamente la que soluciona, vos tenés que mandar una señal, ¿no es cierto? Claro. Es muy importante, Claro, ¿no? claro. En las conductas, en todo. Claro, claro. En la peor crisis que ha vivido la historia del Uruguay, o la segunda, eso está en discusión, la del 2002, ¿no? Pero no menos que eso. Claro. Mariano Arana, como intendente de Montevideo, no solo no abandona, sino que continúa y termina la reforma del Teatro Solís. Impresionante. Muy impresionante y debí decirlo en esa columna. Ya Ya soy la segunda persona que lo menciona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y querés agregar otra para la otra columna? A ver. El rigor por la estética, por claro. la belleza. Claro. La belleza, y esto no todo el mundo, siento yo, de la izquierda lo tiene claro, la belleza no es frívola, ni solo hay que acceder a ella cuando se tiene cierto estándar económico. Que las cosas sean bellas, lindas y rigor estético es calidad de vida de las personas. Y eso también es república. Sí, y Mariano lo tuvo. Tenía, me emociona porque él hacía, si la plaza está linda, la vida de las personas, y en particular los que menos tienen, va a ser una vida mejor. Muy bien dicho. Gracias, Fito. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias por la generosidad de siempre, por favor. amigo.